Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. En el pasado mes de mayo se han producido dos hechos significativos en la lucha contra el narcotráfico. Primero, la caída del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que tuvo que renunciar, porque si no lo renunciaban. Pero no solo renunció a el gobierno español, sino también a la conducción de su partido, el PP. ¿Qué pasó? Bueno, son 9 años de investigación, el famoso caso Gürtel en España. Se trata de aportes no registrados oficialmente al PP en Valencia. La investigación empezó ahí. El ex tesorero de Valencia, el ex tesorero del partido de Rajoy, primero negó estos aportes y después reconoció la existencia de una caja B, es decir, una contabilidad paralela. Empresas que hacían estos aportes y que después iban a cobrar estos aportes, entiéndase como una inversión ilegal, para recibir la adjudicación de obras públicas. Está claro que nadie hace aportes de manera gratuita. Bueno, el juez Pablo Rus, que alguna vez estuvo en Bolivia y que tuve el gusto de entrevistar, es el que ha librado esta sentencia. Y la sentencia es durísima. Bárcenas, el ex tesorero del PP en Valencia, ha recibido 39 años de prisión y su mujer 24 años de prisión. 39 años, la máxima en Bolivia es de 30 años. La justicia española ha caído con una mano durísima para escarmentar estos aportes ilegales a las campañas electorales de los partidos, particularmente el partido de gobierno, el PP. La sentencia no hace referencia a Mariano Rajoy, pero es evidente que después de esta, Mariano Rajoy no pudo hacerse loco, porque iba a haber una moción de censura igual en el Congreso español, y por lo tanto renunció. Por lo menos queda algo de sangre en la cara, y a los que no les queda sangre en la cara, pues la justicia les cae con todo. Otro hecho que también ha ocurrido el mes pasado se presentó en Colombia. Juan Manuel Santos ya había sido acusado de haber recibido aportes para su campaña electoral, la última del 2014, pero también la del 2010, aportes ilegales de la empresa constructora Odebrecht. El senador Otto Bula fue el primero en ser acusado de haber recibido inicialmente $1 millón de la Odebrecht cuando se construía la vía Ocaña Gamarra. Al final de la investigación no solo era 1 millón, sino $4.600.000. Pero ese millón habría entrado a la campaña de Santos, el presidente que ahora es, de acá a poco, presidente saliente de Colombia, el presidente que será recordado por el acuerdo de paz con las FARC. Bueno, su gerente o jefe de campaña de las últimas elecciones de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto Uribe, el año pasado decía que no había conocido ni había compartido siquiera un café con Otto Bula, este ex senador al que se lo encontró responsable de haber recibido los aportes de la Odebrecht. Sin embargo, este año, hace poquito, ha entrado a prisión. Él personalmente recibió $230.000 y la campaña de Uribe, eso está en investigación todavía, $1 millón de parte de la Odebrecht. Roberto Prieto Uribe, entonces el gerente de las campañas de Juan Manuel Santos, está preso. Hay 12 detenidos en este caso, y Juan Manuel Santos ha dicho que él no sabía, que él no tenía nada que ver, en fin. No ha renunciado porque ya está saliendo del gobierno, pero como fuera tendría que renunciar, siguiendo los pasos de Mariano Rajoy.
es que la justicia, que siempre está comprometida con los partidos de gobierno, no hay una justicia absolutamente imparcial o ajena a los partidos de gobierno o a los partidos opositores en cada país. Pero en cada país se intenta que los jueces y que la justicia en general tome cartas en el asunto y aplique las normas cuando se trata de corrupción. En el Perú parece que es el país con más presidentes o expresidentes involucrados en la recepción de los sobornos de la Odebrecht. No es solo la Odebrecht, hay una larga lista de empresas en el Brasil que han pagado o financiado campañas electorales o simplemente pagado a las altas autoridades de los países para recibir los contratos de construcción. En el Perú, pues ha caído Pablo Kuczynski, ha tenido que renunciar como Mariano Rajoy. Kuczynski, que no recibió sobornos propiamente dicho en el ejercicio del gobierno del Perú, pero tenía una empresa consultora a la que la Odebrecht había contratado por casi 5 millones de dólares. Esto cuando él era ministro de Economía del Perú, de tal modo que no hubo tutía. Pablo Kuczynski tuvo que renunciar. Están involucrados en el Perú. Alejandro Toledo parece el más involucrado con un presunto soborno de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Está Ollanta Humala y su mujer, Nadine Heredia, con un soborno de 7 millones de dólares y un aporte a su campaña electoral de 3 millones de dólares. El soborno tiene que ver con la construcción del metro en Lima, una obra que inició Alan García, y Alan García dijo: a mí no me metan con sobornos, pero parece que la Odebrecht pagó a Ollanta Humala para que se la ratifique como la empresa constructora de esta gran obra que es el metro en Lima. Prisión preventiva para Ollanta Humala, está preso. Alejandro Toledo está prófugo y también está pues salpicada con estos sobornos la que hubiese, por poquito no ganó la campaña, Keiko Fujimori, hija de Fujimori, que ha salido de prisión por un acuerdo con el ya caído Pablo Kuczynski. Pero claro, los sobornos donde el más impacto, pero también el volumen de los sobornos es más grande del mundo es en el Brasil, no hay duda. El propio Marcelo Odebrecht, entre los muchos empresarios que están en prisión, ha recibido 19 años de cárcel. Bueno, Marcelo Odebrecht, por suerte, decidió hablar y entonces empezaron a caer con efecto dominó pues la cúpula gobernante de América Latina. En el Brasil, creo que una de las sentencias más fuertes ha sido contra el que fue el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, 15 años de prisión. Cunha fue el que elaboró el proceso contra Dilma Rousseff y la hizo caer, y después cayó él con una sentencia de 15 años de prisión. El propio, es sabido que el Lula da Silva, el intocable, está preso por un pequeño soborno de la OAS. Todavía no se ha develado casos más grandes, pero es evidente que tanto Dilma como Lula eran los presidentes sucesivos del Brasil cuando esta olla de corrupción, este barril de corrupción, qué decir, enorme, inmenso, estaba en ebullición. También el actual presidente del Brasil, Michel Temer, que ha sido salvado por el Congreso del Brasil en 2 ocasiones, pues ha sido mencionado 43 veces en las declaraciones premiadas de los ejecutivos de las empresas constructoras involucrados en el pago de coimas. 43 veces. Se cree que cuando Michel Temer termine su gestión en diciembre de este año, en la puerta de Plan Alto lo esté esperando la Fiscalía. Si ha existido una justicia que nos marca el norte de lo que quisiéramos tener como justicia, no hay duda que es el Brasil.
Pero no solamente Perú, el Brasil, en Panamá el expresidente Ricardo Martinelli ha sido capturado en Miami hace un año y está en proceso de extradición. Hay 17 implicados, entre ellos los hijos de Martinelli, también por la construcción del Metro de Panamá. Son obras muy grandes, muy costosas y que la adjudicación ha implicado las coimas. En El Salvador es un caso muy importante porque Mauricio Funes, el expresidente de El Salvador, ha sido encontrado culpable por el enriquecimiento ilícito. Mauricio Funes, que de esta corriente de los bolivarianos, ¿no? Que ha crecido al amparo de Hugo Chávez. Bueno, hubo una corrupción tan grande en El Salvador. Lo han sentenciado ya a Mauricio Funes, pero escapó y se asiló en Nicaragua, donde las denuncias de corrupción son gigantescas, pero como Ortega controla la justicia, pues en estos países no hay investigación alguna. En la Argentina, el caso Odebrecht, se habla de muchos millones de coimas, especialmente a funcionarios del anterior gobierno de Cristina Kirchner, pero también se involucró a uno de los grandes amigos, íntimos amigos del actual presidente Macri, Gustavo Arribas, aunque la justicia lo ha absuelto de entrada. En Argentina el caso Odebrecht todavía no se abrió por un tema legal, porque si Odebrecht, los gerentes de Odebrecht hablan, se los tendría que sentenciar también en la Argentina, y a consecuencia de esto, pues los gerentes de Odebrecht y el propio Marcelo Odebrecht no quieren ir a testificar a la Argentina. Entonces el caso está congelado. Pero en otros casos, como el de Venezuela, no es un tema legal, es un tema de abierto encubrimiento. Eusensando Prosares de Acevedo, que era el responsable en Venezuela de la Odebrecht, ha dicho que le entregó 35 millones de dólares a Nicolás Maduro para su última campaña electoral. 35 millones de dólares. La fiscal en el exilio abrió una causa sobre esto y la Corte Suprema en el exilio dio el aval para el inicio de este proceso y la orden de detención contra Nicolás Maduro. Pero como ustedes saben, estas son autoridades en el exilio que no pueden ejecutar dicha orden. En el interior de Venezuela, el más absoluto encubrimiento a los actos de corrupción de la Odebrecht, que se cree ha pagado sobornos que bordean los 100 millones de dólares. Bueno, y podría seguir con estos casos. Pero quiero aterrizar en el país. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Sabe? En marzo de este año, el presidente Evo Morales dijo: nunca mi gobierno va a caer por la corrupción de la Odebrecht. Al presidente se le olvidó el tramito El Carmen Arroyo Concepción. Se le olvidó porque él no lo licitó. Entonces estaba seguro que el gobierno no estaba metido con la Odebrecht. La memoria política le decía que los contratos que había conseguido era con la OAS. Y es el único país en el que el presidente de la República, o el presidente del Estado Nacional, decide qué se investiga y qué no se investiga. Porque dijo, Evo Morales ordenó al Parlamento la investigación de la Odebrecht, de los contratos con la Odebrecht, pero dijo que no se iba a investigar los contratos de la OAS. Es decir, el presidente Evo Morales, posible implicado en estos actos de corrupción, decide a quién se investiga y a quién no se investiga. Y la justicia, el fiscal general, ¿no?, a pie puntillas sigue lo que ordena el presidente Evo Morales, dejando en clara evidencia el sometimiento de la justicia a los intereses del Poder Ejecutivo. Y efectivamente hubo un viso de investigación a la OAS. Es este último tramo licitado por Carlos Mesa,
y luego ratificado por Eduardo Rodríguez Belcé. Son los dos gobiernos previos a Evo Morales. Es un tramo de 78 millones de dólares, diríamos, es un modesto tramo que se hizo. Es un tramo muy lindo que forma parte de 3 tramos de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez. En fin, últimamente el ministro de Gobierno, en una respuesta política a Carlos Mesa, que a propósito de la muerte del compañero Jonathan Quispe, Mesa dijo que Carlos Romero, el actual ministro de Gobierno, era el responsable de esa muerte. Bueno, iracundo Romero le respondió y le echó en cara todo lo que pudo. Entre otras cosas, le dijo que Mesa había recibido sobornos de la Odebrecht, refiriéndose a este tramo, que es el único que desde el gobierno de Mesa para aquí construyó la Odebrecht. Y bueno, Mesa ya había respondido a esto antes, diciendo, ojo, de haber sobornos, hay sobornos, pero ese soborno no llegó en mi gobierno. Investiguen por favor a Rodríguez Belcé y al propio Evo Morales, porque el desembolso se hizo en el gobierno de Evo Morales. Entonces, ¿no será por eso que la comisión parlamentaria no avanza en la investigación? Ya lo dije anteriormente, no es difícil constatar quién recibió el soborno, y nadie sabe por qué, cuando la investigación ya le llegó prácticamente terminada, la comisión parlamentaria encabezada por Susana Rivero no avanza en esto, solamente le echan en cara, Mesa recibió el soborno, y Mesa dice, ojo, han cambiado la fecha, el soborno no ha sido en mi gobierno, revisen los otros gobiernos, y no revisan los otros gobiernos. Es muy fácil determinar quién recibió el cheque y los sobornos, cuál es la cuenta. La Odebrecht, en la investigación que viene desde el Perú, dio señales, inclusive la abreviatura de los nombres de las personas que recibieron, en fin, y no avanza. Es interesante, no avanza. Pero acá lo importante es la investigación de la OAS. La OAS recibió en el actual gobierno 4 contratos por 755 millones de dólares. 755 millones de dólares. Es decir, 9 veces más, casi 10 veces más que el contrato que recibió la Odebrecht. Y estos son los contratos que el presidente Evo Morales está encubriendo. Es decir, por orden del presidente Evo Morales, estos contratos no se revisan, no se investiga si en los contratos de la OAS hubo o no hubo corrupción, coimas, etc. Últimamente ha sido acusada y será investigada y será detenida Noemí Villegas. ¿Quién es esta señora? Bueno, fue presidente de la ABC. Es que en la empresa ABC, que es una de las empresas más importantes del Estado plurinacional de Bolivia, pues colocan a cualquier persona, ¿no? Noemí Villegas lo que hizo siendo presidenta de la ABC fue darle contratos a sus parientes, 3 contratos, 100 millones de bolivianos, en relación a los contratos a la OAS y a los contratos a los chinos, pues es un monto relativamente pequeño. Y justamente porque es un monto relativamente pequeño y se trata de una ilustre desconocida, Noemí Villegas, es que la Fiscalía abrió investigación y la justicia aplicará la norma con todo rigor. Pero a doña Patricia Vallivian, la que firmó los contratos de la OA, completamente protegida por el propio presidente Evo Morales. Es que esto no se había visto en ningún país, que un presidente diga, a la OAS no se investiga. Claro, porque es la OAS la que lo va a involucrar. Primero a doña Patricia Vallivian, que es la que firma los contratos, y a él con esta declaración, que es una confesión de encubrimiento, y un encubrimiento porque hay vínculos de
de haber recepcionado estos dineros. ¿Quién fue el primero en denunciar esto? José María Bakovic, que fue el último presidente del Servicio de Caminos. José María Bakovic, cuando estaba perseguido por Evo Morales, perseguido hasta la muerte, dijo: el financiador de la campaña de Evo Morales es la OAS. Bueno, aunque hay esta denuncia pública, nadie investigó. Como vieron, les mencioné los otros países, que aunque todavía no investigaron a Mariano Rajoy, una sentencia contra su jefe, su tesorero en Valencia, es decir, en un departamento de España, pues hace caer al presidente del gobierno español. Bueno, acá no, acá pero ni lo rosa, cuando hay una denuncia directa de José María Bakovic que dice que Evo Morales recibió plata, financiamiento de la OAS. Es igual que en Venezuela. Hay la declaración del que entregó la plata, 35 millones de dólares a Maduro, y por supuesto la justicia en Venezuela, lo último que va a hacer la actual justicia es investigar a Maduro. Es que nuestra justicia ha llegado a extremos vergonzosos, no solo de dependencia política del Poder Ejecutivo, sino de una denigración moral. Ya esta última escena, que uno no la quisiera ver porque da vergüenza ajena, ¿verdad? Un fiscal, Omar Mejillones, resulta que lo filmaron, y el denunciante Rafael Quispe, a quien le mando un saludo, aprovecho para mandarle un saludo, diputado suplente, él mismo detenido por denunciar corrupción, la corrupción en el fondo indígena. Bueno, otra vez Rafael Quispe denuncia a este fiscal, Omar Mejillones, y presenta un video en que Omar Mejillones está completamente borracho. Pero no es solamente esto, que los fiscales estén ebrios, sino que está pues tomando con uno de los litigantes en un caso en el que él es el fiscal. Ya yo creo que ya es demasiado, ¿no? Que el propio fiscal esté chupando con el que le paga el soborno, y que por lo tanto la imparcialidad de la fiscalía es simplemente improbable. No hay posibilidad de que la fiscalía en nuestro país actúe de manera correcta, porque ya sabemos que los fiscales chupan con quien les paga. Esto es absolutamente denigrante para todos los ciudadanos bolivianos. Hay casos graves en la fiscalía. Recordarán la detención del fiscal del Alto, Ricardo Cordori Machicado, denunciado por su propia hija por violación, y el juez que atiende el caso le da arresto domiciliario. Fue tal el escándalo que tuvo que intervenir el fiscal general, ¿no? Porque desde arriba se dan las órdenes, y finalmente lo llevaron preso, creo que está en Patacamayo. Pero el símbolo de la fiscalía hoy es Humberto Quispe, este fiscal todopoderoso de La Paz, que hacía cumplir las órdenes de persecución del Ministerio de Gobierno a pie juntillas, y que al mismo tiempo hacía sus propios negociados, extorsión. Tiene 15 juicios, y después de mucho escándalo, después de mucho bregar, después de mucho sufrimiento, llanto y prisión y extorsión de sus víctimas, pues le han dado 5 años de prisión en Sucre. Pero estos son solo botones de muestra. Esta es la fiscalía armada por el actual gobierno, porque a esto no se le puede echar la culpa ni al imperialismo, ni a la oposición, ni a nadie. Esto es obra y gracia del presidente Evo Morales. Esta es la fiscalía que ellos quieren tener. Estos son los fiscales que cumplen las órdenes del gobierno, que cuando dicen persigan a alguien, enjuicien a fulano, etcétera, persiguen y enjuician a fulano y a mengano. Cuando dicen liberen a tal narco, liberan a ese narco, ¿no? Pero al mismo tiempo ellos, que tienen tanto poder, han decidido, bajo
el encubrimiento de las autoridades de gobierno, porque si no, no se entiende de otra forma, hacer su propio negocio vía extorsión, vía robo, secuestran autos y no lo devuelven al propietario si es que el propietario no paga primero $1,000 o $2,000, en fin, hacen barbaridades con la gente. De tal modo que yo cierro mi informe pues con la vergüenza ajena de tener este tipo de fiscales y con la esperanza de que un día las cosas van a cambiar, y solo es posible que esta situación de la justicia cambie cuando el presidente Evo Morales salga del gobierno y se acabe estas órdenes que da el propio presidente sobre a quién se investiga y a quién se protege. Cuando caiga el presidente Evo Morales, que tiene que caer porque tiene que irse, entonces sabremos cuántas coimas, cuánto es el monto que la OAS pagó en las campañas electorales, por las obras, etcétera, etcétera. Hoy hay un encubrimiento oficial gracias a que tenemos una fiscalía de esta altura, de la altura del señor Omar Mejillones, ebrio, colgado del brazo de uno de los litigantes, que es el que le paga los sobornos. Hasta aquí llegué en esta jornada. Un gusto haber estado con ustedes y mañana los espero a las 10 hora de Bolivia. Usted está escuchando Cabildeo.